protestantes como Estrasburgo, Frankfurt y Ginebra. Cuando murió María en 1558, accedió al trono Isabel. Era la hija de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Como reina fue compelida por su herencia a tomar partido por el protestantismo. Inglaterra volvió a ser protestante y los exiliados protestantes podían regresar a la Iglesia de Inglaterra. Entre quienes disentían con los anglicanos había un grupo llamado puritano. El puritanismo nació en parte como una disputa sobre la cúpula de la Iglesia. Una temprana discusión incluía el uso continuo de vestimentas o elementos por parte de los ministros en las liturgias. Uno de los símbolos distintivos del obispo es el báculo. El obispo es el mayor pastor de la gente. La idea de que el báculo sea un símbolo de autoridad del pastor era que el obispo podía alcanzar y rescatar a quienes lo necesitaran. A través de los años, algunos obispos también disfrutaron destacando que el báculo tenía otro propósito, con un extremo puntiagudo que él podía usar para acicatear a quienes lo necesitaran. Algunos de estos puritanos en Inglaterra podían ser llamados presbiterianos. Los puritanos daban mucha importancia a la gravedad del pecado, a su perdón y a la necesidad de que Dios los convirtiera en un alma individual. Estaban convencidos de que la verdadera iglesia no poseía obispos y estaban comprometidos a estudiar para predicar la palabra. Más tarde los puritanos serían denominados separatistas y luego congregacionistas. Algunos de estos separatistas practicaron el bautismo de creyentes adultos y fueron conocidos como bautistas. Tanto la Iglesia como el Estado de Inglaterra se resistieron a estos críticos y persiguieron a muchos de ellos. Luego de la era protestante de la Reforma, el período de consolidación comenzó a establecer límites teológicos y políticos en Europa. En 1555, la paz de Augsburgo terminó con las guerras entre los ejércitos luteranos y los católicos del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Esto permitió a cada gobernante regional dentro del imperio a determinar si su tierra sería católica o luterana. No se permitiría otra fe. En Francia, las intermitentes guerras religiosas culminaron con el Edicto de Nantes en 1598. Este edicto garantizó un grado de libertad religiosa a los protestantes franceses llamados hugonotes, pero casi un siglo más tarde fue revocado. Los hugonotes fueron forzados a retirarse a las montañas de Francia o bien a emigrar. A principios del siglo XVII, Jacobo VI de Escocia fue ungido rey de Inglaterra. En una conferencia intentó aplacar las diferencias entre los obispos anglicanos y los reformistas. Aunque la conferencia no logró acuerdos de los temas centrales, incluidos la liturgia y el gobierno eclesiástico, sí logró que se hiciera una traducción oficial al inglés de la Biblia para que fuera usada en todas las iglesias británicas. La versión conocida como la del rey Jacobo apareció en 1611. En el siglo XVII se libró la Guerra de los 30 Años en territorios del Sacro Imperio Romano y culminó con el Tratado de Paz en Westfalia en 1648. Ahora el imperio reconocía a las iglesias reformistas además de la católica y la luterana. La Guerra Civil Inglesa de la década de 1640 otorgó por unos años la libertad a los presbiterianos, a los separatistas y a los cuáqueros. Fundada por George Fox a fines de la década de 1640 y conocida por sus miembros como Sociedad de los Amigos, los cuáqueros tenían varias convicciones considerados como muy radicalizados por el resto de la sociedad. Los cuáqueros sostenían que las prácticas protestantes tradicionales como la liturgia, el bautismo y la Eucaristía eran externas y debían ser rechazadas. Permitían que no hubiera una orden especial para sus ministros y debido a esto, las mujeres pudieron ejercer un mayor liderazgo en la comunidad cuáquera que en otras facciones protestantes. Creían en las revelaciones inmediatas a través del trabajo espiritual y la vida de personas con fe, y que las revelaciones bíblicas eran claramente secundarias. Esta revelación podía ser esclarecida por una luz interior que Dios otorgaba a todas las personas.
Las personas vienen y se sientan en silencio, entran solas o con sus familias, y ese silencio persiste por casi una hora, dependiendo de lo que ocurra o de lo conmovida que esté la persona. Comenzó tiempo atrás con los primeros cuáqueros que tenían el concepto de que Dios está en todos. Y todo surge de allí, incluyendo las revelaciones permanentes y la búsqueda de la verdad. Ponerme de pie y quebrar el silencio es algo que haría solamente si mi corazón se agitara y si supiera que hay algo que realmente debería decir, pero a menudo se percibe cierto espíritu rondando en el grupo. A medida que avanzaba el siglo XVII, algunos protestantes comenzaban a quejarse sobre el carácter de la fe y la vida religiosa que había surgido de los esfuerzos para definir la ortodoxia. Estos críticos fueron llamados pietistas. El pietismo produjo una gran cantidad de actividades prácticas, incluyendo temas sociales como la educación, la asistencia a los pobres, la abolición de la esclavitud y la abstinencia. El experimento religioso inglés terminó cuando fue restaurada la monarquía en Inglaterra bajo Carlos II en 1660. La religión anglicana pronto fue restablecida. Los protestantes externos a la Iglesia de Inglaterra ahora eran oficialmente conocidos como disidentes y el Acta de Tolerancia de 1689 permitió sus liturgias. El renacimiento evangélico tomó lugar en circunstancias muy diferentes en Europa continental, en Gran Bretaña y en las colonias británicas de América. Un historiador definió 4 cualidades de la religión evangélica. Primero, un interés en la conversión al cristianismo basado en la creencia de que es necesario cambiar las vidas. Segundo, el mensaje evangelista es expresado de modo personal y social. Tercero, también hay un alto concepto de la Biblia. Por último, la visión evangélica de la redención subraya que no es suficiente para venerar a Jesús como líder espiritual. Los evangélicos proclaman que Jesús fue un Salvador sacrificado en la cruz por los pecados de la humanidad. Una de las formas más importantes de cristianismo evangélico del siglo XVIII fue el movimiento metodista fundado e impartido por el ministro anglicano John Wesley. La concepción de Wesley del mensaje y la tarea cristiana reflejaba los ideales del pietismo en varios aspectos. El movimiento de Wesley intentó renovar las instituciones existentes en lugar de establecer una nueva institución religiosa. Se enfocaba en los laicos y enfatizaba la santidad más que la corrección teológica. Para Wesley, el corazón del cristianismo es el amor por Dios y el amor por el prójimo. No estaba preocupado por la comprensión intelectual de la fe, sino en que la gente hiciera realidad esa fe. Pero en varios aspectos Wesley avanzó más de lo que los pietistas habían hecho un siglo antes. Creía que cada ser humano tenía un rol en su salvación. Esto significaba que se oponía a la doctrina de la predestinación. Sobre el tema de si la gracia de Dios es ofrecida solo a algunos o a todos, Wesley arrojó el guante a los calvinistas. Por su creencia de que la gracia de Dios estaba en todo y en todos, según sus propias palabras, desde entonces proclamó el mensaje de amor redentor de Dios a todas las personas. Reunió a esas personas en grupos pequeños, las nutrió en la fe y luego envió personas a Estados Unidos para que continuaran con el mismo movimiento. No tenía intenciones de fundar una nueva iglesia. Solo estaba interesado en difundir la santidad de las Escrituras a través del mundo. Para realizar la pintura La ofrenda a Cristo, investigaron tanto que hasta podemos llegar a echar un vistazo al final del siglo XVIII y encontrar a John Wesley enviando a América el abrigo de Tomás. La investigación fue tan completa que el sol está en la posición correcta. Las nubes están bien para esa particular época del año. El nivel del agua es correcto y afortunadamente el pintor pudo ir a Inglaterra y ver esa zona en particular para poder retratar con precisión las cosas que veía. Wesley formó pequeños grupos organizados por sexo y estado civil. También desarrolló una organización de predicadores laicos para que viajara a través de comunidades metodistas. John Wesley murió en 1791. Durante su vida, el movimiento metodista permaneció como una parte de la Iglesia anglicana. Pero luego de su muerte se convirtió gradualmente en un cuerpo religioso separado.
La típica liturgia protestante incluye lectura de la Biblia, plegarias, sermones y que toda la congregación cante. Pero lo que cantan los protestantes y cómo lo hacen cambió considerablemente a través de los siglos. Durante el siglo XVI, en los primeros años del protestantismo, cantar a menudo involucraba canciones con métrica. Entonces el Salterio era el libro de canciones de los cristianos. Pero debido a que los himnos que contenía eran tan clásicos, solo se podían efectuar muy pocas veces.